Las inversiones de bajo riesgo son aquellas que ofrecen una mayor estabilidad y menor posibilidad de pérdida, en comparación con inversiones más agresivas como las acciones o las criptomonedas. Aunque sus rendimientos suelen ser más modestos, estas inversiones son ideales para quienes buscan preservar su capital mientras generan ganancias consistentes. Pero no siempre cumplen con las expectativas, y en muchos casos terminan generando rendimientos insuficientes o incluso pérdidas inesperadas. Cuando se habla de inversiones de bajo riesgo hay varios factores a tener en cuenta, como el tipo de inversor. Para estas inversiones el mejor perfil es el inversionista conservador, ya que este perfil elige no correr grandes riesgos y prefiere inversiones que tienen una ganancia asegurada y pactada, protegiendo su dinero de las fluctuaciones del mercado. Son adecuadas para personas que están cerca de la jubilación y no pueden permitirse perder su capital. Además, son una buena opción para aquellos que están comenzando a invertir y desean aprender sin exponerse a grandes pérdidas. Otro factor es el tipo de pérdida. Aunque el riesgo de perder capital es bajo, no es inexistente. Las pérdidas en estas inversiones suelen ser menores y están más relacionadas con factores como la inflación, el aumento general de los precios, o las fluctuaciones en las tasas de interés en lugar de la pérdida del capital principal. Esto significa que aunque tu inversión puede perder algo de valor, es poco probable que pierdas todo tu dinero. Por ejemplo, si inviertes en bonos del gobierno y las tasas de interés suben, el valor de tus bonos puede bajar, pero aún así recibirás los pagos de intereses prometidos. Las ganancias, aquí generalmente ofrecen rendimientos más bajos en comparación con inversiones de mayor riesgo, como las acciones. Aunque tardan varios meses o años en notarse los ingresos, es una ganancia segura. El tiempo en estas inversiones suelen ser a corto o mediano plazo. Esto significa que puedes recuperar tu dinero en un periodo de tiempo relativamente corto, sin tener que preocuparte por grandes fluctuaciones en su valor. Por ejemplo, podrías invertir en un certificado de depósito que vence en 1 o 2 años, o en bonos del gobierno que tienen plazos similares. Este factor es especialmente útil si necesitas acceso a tu dinero en un tiempo corto. Ahora, dentro de los activos financieros de bajo riesgo están los bonos gubernamentales, que consiste en prestar dinero al gobierno a cambio de una tasa de interés acordada. El gobierno emite estos bonos para financiar sus operaciones y proyectos, y los inversores reciben pagos de intereses periódicos y el reembolso del capital invertido al vencimiento del bono. Son considerados uno de los productos de inversión más seguros, y esto se debe a que garantizan el pago del monto inicial de inversión y del interés acordado al emitir el bono. Además, suelen tener diferentes plazos, desde corto hasta largo plazo, lo que te permite elegir el que mejor se adapte a tus necesidades financieras. Las letras del tesoro. Son inversiones a corto plazo emitidas por el gobierno, generalmente con vencimientos de 1 año o menos. Aunque el rendimiento es bajo, son altamente seguras porque están respaldadas por el gobierno. Son una buena opción si necesitas acceso rápido a tu dinero sin mucho riesgo, ya que puedes convertirlas en efectivo rápidamente. Los depósitos bancarios a plazo fijo. Son ofrecidos por los bancos y te permiten depositar una cantidad de dinero por un periodo específico a una tasa de interés fija. Aunque los intereses no son altos, tu dinero está seguro y sabes exactamente cuánto ganarás al final del periodo. Algunas características a tomar en cuenta es que el dinero depositado no se puede disponer antes de que termine el plazo acordado, es decir, si lo retiras antes del tiempo tendrás que pagar una penalización económica. La entidad financiera paga una tasa de interés que se estima en función del tiempo de permanencia. Los intereses pueden abonarse al final del plazo o de forma periódica durante el tiempo que dura el depósito. Es importante conocer los términos y condiciones antes de comprometerse. Es necesario tener en cuenta la liquidez y si existe penalización por disponer del dinero antes de que termine el plazo. Cuentas remuneradas. Son productos financieros ofrecidos por entidades bancarias, que proporcionan a los titulares un rendimiento o interés sobre los saldos depositados en la cuenta. Tienen mayor liquidez que los depósitos a plazo fijo, aunque el rendimiento no es muy alto, tu capital está seguro y puedes acceder a tu dinero cuando lo necesites. Estas cuentas son ideales para fondos de emergencia o para ahorrar para objetivos a corto plazo. Certificados de depósito. Es un tipo de cuenta de ahorros que se ofrece en bancos y cooperativas de crédito. En este tipo de cuenta el cliente se compromete a mantener su dinero depositado durante un periodo de tiempo determinado sin hacer retiros, y a cambio el banco paga intereses al cliente. Son similares a los depósitos a plazo, pero la principal diferencia es que estos certificados suelen tener plazos más largos y a menudo ofrecen tasas de interés más altas.
Son muy seguros y una buena opción si no necesitas acceso inmediato a tu dinero. Fondos de inversión de renta fija. Son vehículos de inversión que agrupan el dinero de muchos inversores para comprar una cartera diversificada de activos de renta fija. Estos fondos son gestionados por profesionales que toman decisiones de inversión en nombre de los inversores. Al referirnos a un fondo de renta fija, la cartera siempre estará compuesta por activos de deuda pública como las letras, bonos y obligaciones del Estado, y emisiones de organismos públicos como ayuntamientos o bancos multilaterales, y de deuda privada como pagarés de empresa, bonos y obligaciones simples. Al mismo tiempo, los gestores gestionarán la duración o la calificación de las diferentes emisiones. Estos fondos ofrecen diversificación, gestión profesional y mayor liquidez en comparación con la inversión directa en bonos individuales. Pero es importante considerar los costos asociados como las comisiones y elegir un fondo que se ajuste a tus objetivos de inversión. Al evaluar opciones de inversiones de bajo riesgo, debes de considerar los siguientes puntos, que aunque no te aporten a incrementar tu capital, sí te ayudará a evitar sorpresas desagradables. El bajo riesgo de pérdida, donde la probabilidad de perder el capital sea mínima, lo que da mayor seguridad. Es decir, que el dinero que inviertas debe estar protegido y que no pierda el capital inicial. Por ejemplo, los bonos del gobierno son una opción segura porque están respaldados por el gobierno, lo que reduce significativamente el riesgo de pérdida. El bajo riesgo de mercado, se trata de un momento de incertidumbre que provoca pérdidas de valor o posición del activo dentro de un mercado financiero a causa de la propia fluctuación del mercado. Es por ello que es importante seleccionar inversiones que no estén tan expuestas a la volatilidad del mercado como los certificados de depósito, ya que su valor no depende del comportamiento del mercado de valores. El bajo riesgo de tasas de interés se refiere a cambios dentro de los tipos de interés que puede ocurrir en una inversión ocasionando menos ganancias que las esperadas. Por ejemplo, puedes optar por los bonos a corto plazo que suelen ser menos afectados por los cambios en las tasas de interés que los bonos a largo plazo. El bajo riesgo de liquidez se refiere a la pérdida de liquidez que puede sufrir un activo en el corto tiempo. Elige activos que puedas convertir en efectivo fácilmente sin perder mucho valor como las cuentas remuneradas. Esto te da mayor flexibilidad financiera y te permite acceder a tu dinero rápidamente si lo necesitas. Los fondos del mercado monetario son conocidos por su alta liquidez, lo que te permite retirar tu dinero casi en cualquier momento sin penalizaciones significativas. Las inversiones de bajo riesgo, como cualquier inversión, tienen sus ventajas y desventajas. Su principal ventaja es la seguridad de tu inversión. Esto significa que es menos probable que pierdas el dinero que has invertido, lo que te proporciona una mayor tranquilidad. No tendrás que preocuparte por las fluctuaciones diarias del mercado o las crisis económicas. Muchos activos de bajo riesgo como los bonos o los depósitos a plazo fijo ofrecen rendimientos regulares. Esto significa que recibirás ingresos constantes en forma de intereses, lo que puede ser muy útil para planificar tus finanzas y cubrir tus gastos. Están diseñadas para aquellos que valoran la seguridad y la estabilidad por encima de las altas ganancias. Son ideales para quienes prefieren una estrategia de inversión más conservadora. Su principal desventaja es que suelen ofrecer rendimientos más bajos en comparación con inversiones más arriesgadas. Esto significa que aunque tu dinero esté seguro, no crecerá tan rápido como podría hacerlo con inversiones más agresivas. Si buscas maximizar tus ganancias, estas inversiones pueden no ser las más adecuadas. El rendimiento de estos activos podría no ser suficiente para superar la inflación, lo que puede erosionar el poder adquisitivo de tu inversión a largo plazo. En otras palabras, aunque no pierdas dinero, el valor real de tu inversión podría disminuir con el tiempo debido al aumento de los precios en productos y servicios. No esperes multiplicar tu dinero rápidamente con este tipo de inversiones. Las inversiones de bajo riesgo están diseñadas para la estabilidad y la preservación del capital, no para el crecimiento rápido. Si buscas grandes ganancias, tendrás que considerar opciones más arriesgadas que ofrezcan mayores oportunidades de crecimiento. En algunos casos, las tasas de interés bajas pueden afectar los rendimientos de activos de bajo riesgo como los certificados de depósito. Cuando las tasas de interés son bajas, los rendimientos que obtienes de estas inversiones también serán bajas, lo que puede limitar tus ganancias. Al final, el éxito en las inversiones reside en alinear nuestros objetivos financieros personales, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo, comprendiendo tanto las ventajas como las limitaciones de cada opción. Y recuerda que la acción vence a la inacción,